a esta actividad, donde estaremos en la realización de la tarea número 4, la cual es modelos en campos de la psicología con ética profesional, donde aplicaremos una entrevista semiestructurada. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y los integrantes de este grupo somos, mi nombre es Julián Andrés Díaz Calderón, se encuentra Stephanie Rodríguez Montealegre, María Mercedes Garcés Garcés, Haider Trujillo Montealegre y Lady Rocío Camero Perdomo. Somos el grupo número 233, y para esta entrevista hemos seleccionado el campo de la neuropsicología y educación, y la profesional que nos estará acompañando el día de hoy, 5 de mayo, es profesional en psicología y magíster en neuropsicología y educación, y le damos la bienvenida a la psicóloga Lady. Y Bueno, muy buenas tardes. Sí, señor. buenas tardes. Bueno, doy paso también a lo que es el consentimiento informado, como ya previamente se lo había compartido a la psicóloga. Um, me, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, Julián, ya se observa. Vale. Entonces, en esta, como ya lo digo, le había enviado previamente a la psicóloga Lady lo que es el consentimiento informado. Sin embargo, lo voy a mostrar para quedar como, pues, en esta reunión. Bueno, en el marco de las actividades propuestas para el desarrollo del curso, como estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, realizaremos una entrevista semiestructurada a la psicóloga Lady, que es profesional en psicología y magíster en neuropsicología de educación. Esta entrevista tiene como propósito identificar el rol del psicólogo en el campo profesional y disciplinar, y descubrir o describir las funciones del psicólogo en el campo disciplinar, al igual que técnicas y modelos de intervención en psicología, y también analizar las prácticas y acciones. En esta entrevista es totalmente participativa eh, y voluntaria. En el caso de la psicóloga Lady, usted puede interrumpir la misma en cualquier momento sin que ello genere ningún perjuicio, o puede hacer alguna consulta acerca de la actividad para nosotros aclararla. Entonces muestro acá el lugar donde firmó la psicóloga Lady, y asimismo doy paso a lo que es la introducción con la compañera Stephanie, quien estará hablando un poco más acerca de esta entrevista. Hola, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Stephanie Rodríguez y voy a dar a conocer la introducción y voy a explicar acerca de lo que se va a tratar nuestra entrevista, que vamos a explicar que es una entrevista semiestructurada. La presente entrevista semiestructurada tiene como propósito explorar experiencias con enfoques teóricos y estratégicos en la práctica utilizadas por el profesional del campo, en nuestro caso, neuropsicología y la educación. Este instrumento va dirigido a la psicóloga con formación en magíster en neuropsicología de educación, cuya experiencia permite comprender con mayor profundidad las relaciones entre el funcionamiento cerebral y los procesos cognitivos y el aprendizaje en contextos educativos. A través de esta entrevista también se pretende recoger información cualitativa y valiosa que contribuya a fortalecer el análisis académico en torno a los fundamentos teóricos, técnicas, intervención, la práctica, la experiencia en el campo seleccionado y dicho anteriormente, especialmente en relación con el desarrollo en las funciones ejecutivas, la atención a dificultades de aprendizaje y la implementación de estrategias adaptadas a distintos niveles escolares. Esta entrevista es modalidad semiestructurada porque permite una guía temática clara a partir de los bloques definidos. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra entrevista está definida por bloque, cada bloque va a tener su título especial,
su objetivo y sus preguntas que aplican a este bloque. A la vez que otorga esta entrevista una flexibilidad para profundizar en aspectos emergentes según la experiencia de la psicóloga que nos está apoyando en este proceso. Y esta aproximación busca no solo conocer prácticas profesionales concretas, sino también pues rescatar perspectivas personales y reflexiones que han surgido en el ejercicio del rol como psicólogo y especialista y magíster en neuropsicología y educación y todo este proceso. Ahora pasamos, pues vamos a dar a conocer el contexto el cual se basa nuestra entrevista, que sigue la compañera Lady. Muy buenas tardes para todos. Como le indicaba la compañera Stephanie, relacionado al contexto, pues se refiere que esta entrevista semiestructurada pues tiene como objetivo explorar cómo los profesionales con formación en neuropsicología y educación aplican sus conocimientos en contextos escolares. Nos interesa conocer las estrategias que utilizan para evaluar y apoyar a los estudiantes, especialmente en lo relacionado con el desarrollo de funciones cognitivas, de acuerdo como la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. También buscamos comprender cómo abordan las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva neuropsicológica, qué desafíos se enfrentan y cómo esa visión contribuyen a una educación más inclusiva, adaptada y efectiva. Esta entrevista pues se enmarca en un contexto donde la neurociencia está transformando las prácticas pedagógicas y donde el diálogo entre la psicología y la educación es la clave pues para mejorar el bienestar y el rendimiento de los estudiantes. Pues damos inicio a la entrevista. Nuevamente agradecerle a la psicóloga Lady por aceptar a esta entrevista, parte que es de nuestro interés académico en el campo de la neuropsicología educativa. Como lo indicaban, pues una entrevista es de carácter semiestructurado, donde abordaremos pues un primer bloque relacionado con los fundamentos teóricos y modelos que sustentan su trabajo en neuropsicología educativa. Entonces damos inicio con la primera pregunta, psicóloga Lady, ¿cuáles son los principales modelos teóricos en neuropsicología que utilizan en su práctica educativa? Listo. Vale, ¿por ahí me escuchan? Sí, señora. Vale, bueno, desde esos modelos de la neuropsicología que yo estoy aplicando, bueno, se dan cuenta que pues esto ya es un modelo más holístico, ¿no? Porque considera todo lo que son esas funciones mentales que están pues obviamente localizadas en un solo lugar y en distintos, y si no, pues en esas redes distribuidas como lo es todo nuestro cerebro. Dentro de todo este modelo que yo realizo y de acuerdo a cada uno de los enfoques que se tienen, desde la educación, pues vemos que los enfoques así desde el enfoque de la psicología, tener en cuenta, pues me guío y me apoyo desde un enfoque más cognitivo y conductual. Cognitivo por el hecho de abordar todo lo que es la parte del cerebro, ¿cierto? De esta conducta que se va a tener relacionada hacia cada uno de los procesos. Conductual porque pues es palpable y medible ante todo lo que ya he realizado. Ahora, si me voy a actividades directas con los estudiantes y con usuarios a los cuales yo atiendo, pues trabajo también a partir de lo que son neurotecnologías, aquí también identificando todo lo que son las áreas del cerebro, voy hacia esas áreas de Brodmann con equipos en neurotecnología. Los modelos que he localizado, pues me he relacionado, ha sido esos modelos lurianos donde se van a encontrar y van a revisar cómo funciona todo un sistema integrado, y este está compuesto, pues básicamente tiene ahí 3 unidades,
que son esa regulación y la activación de un estado de alerta, donde va ese tronco encefálico, otro donde se procesa toda la información sensorial, entonces se trabaja hacia el lóbulo occipital, temporal, parietal, que es la parte de los procesos cognitivos y todo esto que ya se viene y se integra desde una unidad 3 que lo llamaríamos como esa organización y esos programas más desde la conducta que viene a manejar el lóbulo frontal. Entonces, este modelo así de manera holística es como yo lo he estado trabajando. Señora. Sí, hasta ahí cuénteme. ¿Me escucha? Ok, sí, señora. Sí, La señora. siguiente pregunta. Yo la Sí, escucho señora, entrecortada. la Señora. escuchamos bien. ¿Me escucha? Vale, sí, sí, señora. ¿Qué autores o teorías influyen más en tu forma de comprender las dificultades cognitivas o de aprendizaje en los estudiantes? ¿Sí me Bueno, escuchó? si nos vamos directamente a estudiantes, bueno, lo voy a comentar desde mi parte profesional. Una, pues ser docente de... Sí, ahí la escucho, sí, señora. Vale, bueno, soy igual, bueno, docente de la UNAD, entonces uno es el trabajo que se hace ya directo desde la academia, de la parte universitaria, y otra, si me voy directamente a lo que yo realizo como profesional, directo hacia diferentes usuarios o pacientes, ¿cierto? Hoy en día ya los decimos usuarios, y son los niños más pequeños con esas dificultades en el aprendizaje. Modelos teóricos, y me voy a estas teorías desde el conductismo, como lo trabajaba Skinner, Pablo, esto pues relacionado justamente a las neurotecnologías que yo realizo, lo que es el refuerzo, el castigo y todas estas actividades que van directas hacia el cerebro, ¿cierto? Todo este modelo cognitivo neuropsicológico lo podríamos llamar en estos momentos, donde este enfoque pues se centra justamente en esas funciones cognitivas, aquí ya relacionando más ese enfoque cognitivo donde trabajan, como lo habían mencionado ustedes, procesos cognitivos, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, que son las básicas a tener en cuenta en todo este proceso en cuanto a rehabilitación, evaluación, todos los programas que encierra la parte desde la neuropsicología para trabajar hacia esas dificultades del aprendizaje. Esto pues relacionado a directamente a usuarios o pacientes en los que yo hago intervención directamente. Ya como le comentaba, intervención, ya sea evaluación neuropsicológica, rehabilitación neuropsicológica, diagnóstico y de ahí para adelante, entonces todo lo que tiene que ver con esos programas ya más cognitivos que van directamente hacia el cerebro y la relación que se tiene hacia la conducta y pues todos estos diferentes dificultades desde el aprendizaje, si lo vemos ya relacionados desde la parte de neuropsicología y educación. Ok. ¿Les lo que les... La siguiente pregunta, ¿podría contarnos sobre alguna teoría neuropsicológica que haya transformado su forma de entender el aprendizaje? Bueno, desde las teorías de que yo les puedo comentar, bueno, nos damos cuenta que la neuropsicología es una rama, ¿no? Desde la misma psicología. Como rama de la psicología, pues esta tiene unos modelos que son tanto biopsicosociales, que encierran pues diferentes factores biológicos que vienen a ser estructura y función cerebral, pero también desde esa parte de psicológicos, ¿no? Y hablamos también de lo que son las emociones, la parte de la cognición, la parte ya desde ese estado de ánimo. Entonces, ¿qué ha venido? Todo lo que yo he venido trabajando desde neuropsicología, no solamente interior de los cursos, del curso de neuropsicología, psicofisiología, psicobiología, en los cuales me he desempeñado como docente, sino en venir y revisar cómo la neurotecnología hace un aporte significativo a todos estos procesos. Entonces, desde puedo decir que de estas teorías más me voy hacia lo que tiene que ver estos modelos basados más en la neurotecnología, y lo vamos a revisar desde el hecho que ya con equipos entro a hacer intervención. Ok, listo. Y por último,
¿Cómo adapta los principios teóricos de la neuropsicología cognitiva al contexto educativo real? ¿Me escuchan? Se me fue la señal. Sí, la perdimos un momento. Listo, vale, la señal por aquí ha estado como mal. Ahora sí, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, señora. señora. Mm, Listo. La siguiente pregunta. ¿Cómo adapta los Hablar, principios? señora. ¿Me escuchan? ¿Cómo adaptan los principios teóricos de la neuropsicología cognitiva al contexto educativo real? No, no le escuché muy bien. Mire que le escuché entrecortado. Cuénteme nuevamente. ¿Ahí me escucha? Psicóloga, Lady. Estoy leyendo. Sí, sí, señora. La última pregunta es, ¿cómo adapta los principios teóricos de la neuropsicología al contexto educativo real? Ah, vale, ok. Bueno, listo. Enlazándolo un poquito a lo que comentaban también hace un momento sobre autores que aquí le estoy leyendo, que me había perdido un poquito. Tenemos a un autor que se llama Alexander Luria, si lo han escuchado, este señor es ruso y él es uno de los padres de la neuropsicología moderna. ¿El que hace? Pues propone estas funciones cognitivas donde sus resultados pues, van directamente a esos sistemas funcionales que son dinámicos y aquí Alexander Luria pues crea una batería muy interesante desde la parte neuropsicológica para trabajar todas estas funciones. Ahora, ¿yo cómo adapto todo eso? Pues a través justamente desde test neuropsicológicos, desde baterías neuropsicológicas, poder identificar los diferentes procesos cognitivos y dificultades que se estén presentando, ya sea en los niños, en adolescentes, en personas adultas. El aprendizaje, si bien lo vemos como enlazado solamente hacia los niños, pues vemos también hoy en día personas jóvenes, adultas, adolescentes que tienen diferentes dificultades a las cuales nosotros podemos intervenir. No solamente yo desde el consultorio lo hago así a esta parte educativa de los niños, sino como fortalecer también esas habilidades, ya sea en lenguaje, en memoria, en atención. Entonces, el poder desarrollar esos diferentes métodos de evaluación que sean clínicos, cualitativos, todos estos basados justamente en esa observación, en esos análisis de error, así como lo están haciendo en estos momentos desde esas entrevistas, cómo poder hacerlo a partir también de todo esto en esa activación del procesamiento de nuestro cerebro, ver diferentes pues, enfoques que vayan justamente hacia rehabilitación, que sea aún más neuropsicológica. Entonces, ¿cómo lo he trabajado? Como les comentaba, no solamente a través de este señor Alexander Luria que nos comenta y nos hace un aporte grande hacia la neuropsicología más moderna, sino como a través de este enfoque cognitivo-conductual, y cuando lo hablamos conductual, cuando Skinner y hablaba todo esto del refuerzo positivo, de los refuerzos negativos, de los errores y nuevamente venir y trabajar, pues como a partir de lo que les indicaba de la neurotecnología, hago esa rehabilitación directa hacia nuestro cerebro, que sea ese refuerzo que va y el aporte que se hace hacia los diferentes procesos cognitivos que vienen a ser la base esencial para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Aún esto, recordar que antes de empezar a hacer pues una rehabilitación, empezamos primero pues desde una evaluación y esto a través de psicológicos, neuropsicológicos, baterías neuropsicológicas. Yo realizo también lo que es la batería de Wessler, entonces vamos a encontrar también a este señor Wessler que nos crea una batería donde está el WITSI, el WIS y el WISE, que viene también para las diferentes edades, tanto niños más pequeñitos, de 2 años a 6, de 6 a 14 años, de 14 en adelante, cómo trabajar cada uno de los procesos cognitivos y de todas estas coeficientes intelectual que necesitamos justamente para poder identificar las dificultades del aprendizaje y de ahí en adelante, pues generar lo que es rehabilitación y toda la parte de ese aporte ya hacia terapia cognitiva y neuropsicológica. Listo por aquí. Muy buenas. Ok, psicóloga Lady, pues sigue Muy buenas. compañero.
Dando continuidad al bloque 2, aplicación pedagógica y estrategias en el aula. El objetivo principal de este bloque es indagar cómo se aplican los principios neuropsicológicos en el contexto educativo práctico. De antemano, psicóloga Lady, agradecerle por brindarnos esta oportunidad de enriquecernos con su conocimiento. La primera pregunta que me gustaría que nos respondiera es cómo considera que los fundamentos neuropsicológicos enriquecen los procesos de enseñanza, aprendizaje en la escuela. ¿Cómo enriquecen los fundamentos neuropsicológicos? Sí, ¿cómo considera que los fundamentos neuropsicológicos enriquecen los procesos de enseñanza, aprendizaje en la escuela? Ok, bueno, si bien les comentaba lo importante de poder entender, ¿no? Cada una de las dificultades del aprendizaje y más que eso, poder comprender qué encierra la neuropsicología. Entonces, cómo la neuropsicología va a través de justamente, entonces, procesos cognitivos que son memoria, atención, lenguaje, ahí tenemos también lo que son las notcias, lo que son las praxias, las funciones ejecutivas, ¿cierto? Tenemos toda esta grande, se puede decir, este gran contexto que aborda. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues es importante uno aprender a conocer nuestro cerebro. Y aprender a conocerlo es también identificar cómo actúa cada una de esas conexiones que se tienen para poder ejecutar cada una de las acciones que nosotros realizamos. Como esos mitos que se tenían anteriormente, que si el cerebro entonces nada más hasta los 5 años crece, que simplemente quemo neuronas y pare de contar, no hay más. Entonces nos damos cuenta ahora cómo está esa plasticidad cerebral, la plasticidad neuronal, la sinapsis, todo lo que tiene que ver con la neurogénesis, entonces el nacimiento de aún más neuronas, de poder generar aún más redes de conexiones sinápticas, esto nos ayuda a potenciar aún más el aprendizaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer desde el aula? Pues justamente buscando esas estrategias que nos ayuden a visualizar en el hecho de fortalecer cada uno de estos procesos. Tenemos que aprender y poder identificar aún más estrategias que sean también terapéuticas y estrategias que sean también mucho más sociales y que se puedan procesar en nuestra información, pues a partir de aquellas actividades que nosotros estamos realizando dentro de cada uno de los contextos. Ahora, si me voy, ¿cómo trabajarlo en el aula? Ustedes lo que me quieren comentar es estrategias que se puedan tener para trabajar en el aula desde estos procesos. ¿Cómo Pues aprende prácticamente, nuestro cerebro? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Es más o menos eso? señora. Vale, listo. Entonces, cada vez que nosotros estamos y lo que ustedes están haciendo, esto, investigando, indagando en diferentes cosas, pues saben que estamos dándole más paso a esa conectividad sináptica y generando aún más información, ¿cierto? Que es lo que hace también nuestra plasticidad cerebral. Entonces es llegar justamente a favorecer eso. Cuando se generan esas alteraciones cognitivas, que vemos que hay daños, ¿no? Ya sean las diferentes áreas y hay áreas específicas. Tenemos a Broca, a Guernique, que estas influyen mucho en la parte también cuanto a la lectura, la escritura. Entonces, ¿cómo empezar ahora a identificar y poder generar entonces actividades que vayan hacia esa intervención y a esos daños que se tienen neurológicos o ya sean trastornos también desde el mismo neurodesarrollo? Estrategias, ya saben que hacer actividades que fortalezcan la memoria, que fortalezcan la atención, esto nos ayuda a enfocar, a integrar aún más los conocimientos y poderlos revisar. ¿Qué hacemos? Cuando hacemos terapia neuropsicológica, no solamente me baso en poder aquí hacer una terapia hacia lo que lo comentaba, hacia esas áreas de Brodmann que necesitamos activar, sino como a través de juegos que empiezan a fortalecer las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento, el razonamiento lógico, integra aún más estos procesos. Entonces, en el aula nosotros necesitamos es poder identificar. Ahora, resulta que las personas y todos aprendemos de manera diferente y eso lo van a identificar. Puede que seamos más auditivos, más visuales. Entonces, ahora nos vamos un poquito hacia esas inteligencias múltiples que todos tenemos. Cuando hablamos de las inteligencias múltiples, entonces, ¿cómo poder identificar si vamos al aula y, por ejemplo, vámonos a un aula escolar primaria?
Entonces, si yo identifico las habilidades múltiples en los niños, si es bueno para ciertas habilidades más lógicas, no, este es más bueno por desde la parte más kinestésica, que este es más bueno desde la parte más naturalista. Entonces, ¿cómo poder integrar esas mismas habilidades que se tienen en el niño, poder generar un enfoque y desde ahí poder captar no solo la atención, sino poder activar también la memoria? Entonces ahí podemos estar trabajando los procesos cognitivos que necesitamos fortalecer desde las diferentes dificultades de aprendizaje a partir de las diferentes habilidades o inteligencias múltiples que se tienen en la persona. Hoy en día también lo estamos viendo y lo estamos poniendo en la práctica universitaria, de poder identificar cómo se hace más fácil el aprendizaje también ahora desde la universidad, más visual, más auditivo, si es mucho más fácil para interpretar de esta manera, si aprendo mejor escuchando, si aprendo mejor aquí leyendo. Entonces, de esa manera sabe que los procesos cognitivos empiezan a generar entonces esas redes neuronales que necesitamos para activar ese procesamiento. Entonces, uno está al poder identificar. ¿Cómo lo identificamos? Hay diferentes test, diferentes actividades para poder generar ese primer momento de identificación para que somos buenos y a partir de ahí enlazar hacia las habilidades en el cerebro. Hoy en día hay niños que se nos están frustrando en el colegio, esto porque su velocidad de procesamiento es mucho más lenta. Ahora, hemos identificado también desde el neurodesarrollo como los niños que por allá en la etapa del gateo no gatearon. Entonces, ustedes pueden investigar, cuando el niño no gatea, ¿qué pasa? Si él no hace ese proceso desde ese neurodesarrollo, sus dos hemisferios no generan un proceso ya de información. Entonces, nosotros siempre tenemos un hemisferio que es el dominante para esta parte del aprendizaje. Entonces, hay uno que me domina, ya seamos diestros o seamos zurdos. Cuando el niño no gatea, están los dos hemisferios haciéndose como si fuese un bloqueo allá, un conflicto. A medida que el niño va creciendo, bien, muchas veces se puede dificultar en el caminar, entonces ya vamos teniendo dificultad en este procesamiento. Cuando llegamos a esa etapa donde el niño tiene que hacer dictados y escrituras, los niños se nos vuelven más lentos en el proceso y empiezan a salir alteraciones, dislalias, dislexias, discalculias, todo este que son dificultades del aprendizaje, del cual nosotros desde la neuropsicología entramos también a hacer esa rehabilitación e identificación, porque desde ese primer momento del neurodesarrollo a lo mejor no hubo una activación y eso hace que también procesos cognitivos que se tienen generen esas dificultades. A partir de ahora que vemos que los niños se frustran y al generar frustración generan ansiedad. Tenemos ya niños con ansiedad, entonces integramos ahora los estados de ánimo y las emociones porque ya el niño se nos altera, se irrita. Entonces, poner a la práctica pedagógica o estrategias en el aula, actividades para poder rehabilitar y poder activar todas estas funciones cognitivas es importante. Uno, identificando para qué son buenos estos niños y poder ahí enlazar esas funciones y todos aquellos procesos que se requieren dentro del aprendizaje. Entonces, actividades vamos a encontrar infinitas, pero enfocadas justamente a esa atención. Ahora, importante también el hecho de la organización, el generar unos hábitos. Y el generar hábitos, pues genera esa disciplina y que los niños se puedan organizar y de esta manera poder generar también esas actividades. Y ahora lo vemos, trastornos del déficit de atención, trastornos del déficit de atención con hiperactividad, autismos, Asperger. Entonces, ¿cómo se necesita a partir de ahí generar primero una organización y esa identificación? No sé si he sido clara ahí en lo que me quieren comentar. Sí, señor. Efectivamente, me respondió las tres preguntas, muy amable. También me gustaría que me respondiera cuáles son las herramientas tecnológicas o digitales que considera útiles en su intervención neuroeducativa. Julián, disculpe, lo escucho entrecortado. Bueno, venga, le leo aquí. Herramientas tecnológicas o digitales que considera útiles en su intervención neuroeducativa. Vale, entonces les voy a contar un poquito desde las partes herramientas tecnológicas, algo nuevo que puede que ustedes lo estén escuchando y es el neurofeedback. Entonces, no sé si han escuchado sobre el neurofeedback. Resulta que yo tengo un consultorio aquí en el municipio de La Plata que es sobre neurotecnologías, todo lo que es neuropsicología y neurotecnologías. De estas neurotecnologías y desde estas herramientas tecnológicas, trabajo con el neurofeedback, que es una herramienta que, como les comentaba, desde este enfoque conductual que hace ese refuerzo
positivo y negativo hacia nuestro cerebro, ¿cierto? Esos refuerzos de castigo, de premio y castigo, que lo veíamos allá con Skinner, con Pavlov, eso hace este neurofeedback, esta herramienta. Tengo otra herramienta tecnológica, que es el estimulador magnético transcraneal, que va también dirigido hacia esas áreas de Brodmann que me pueden estar generando mayor ansiedad, dificultad de memoria, dificultad dentro de los procesamientos. Puede también aquí trabajar, y trabajo también Alzheimer, demencia senil, todo lo que es el síndrome Tourette, síndromes de los diferentes trastornos cognitivos y todas aquellas dificultades cerebrales, autismos, TDAH. Entonces, esto me trabaja directamente hacia estas áreas. Y tengo otro equipo que es un estimulador para hacer lo que es el mindfulness. Ven que la meditación y la relajación son muy importantes, porque esto pues nos hace generar mayor memoria, mayor calma, y nos deja pues un poquito esas alteraciones del sueño regular. Y este equipo es con luz y sonido. Entonces, ¿qué hago aquí? Trabajar directamente a cada una de estas áreas del cerebro ya una vez identificadas, y poder hacer esa rehabilitación y ese ejercicio directo hacia las áreas del cerebro. Se hace un trabajo mucho más rápido, mucho más evidencia, más palpable. Por eso los enfoques cognitivo y conductual, de ser mucho más palpable hacia el cerebro, hacia lo que se trabaja directamente dentro de la conducta. Esto es lo que les podía comentar de estas herramientas tecnológicas. A partir del mismo neurofeedback hago un examen general que se llama mapeo cerebral. Esto se llama un electroencefalograma cuántico. Esto es electroencefalograma cerebral cuantitativo, que trabaja y me escanea todo lo que son las áreas del cerebro que me están generando. También puedo encontrar aquí ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y dificultades del aprendizaje. Importantes pues ahorita con lo que ustedes comentan desde la parte más neuroeducativa. Eso es lo que realizo en herramientas tecnológicas y digitales. Dale, muchas gracias. Le doy paso a la siguiente compañera para que continúe con el tercer bloque. Sigo yo con el tercer bloque, es evaluación y seguimiento neuropsicológico. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerle, psicóloga Lady, es ¿qué tipos de evaluaciones neuropsicológicas utiliza con niños o adolescentes en entornos educativos? Vale, evaluaciones, listo. Nosotros, recuerde que en un primer momento, ya sea desde el área en la que estoy, neuropsicológica, clínica y todo, empezamos primero con estas entrevistas, ¿cierto? Hacemos lo que es el rapport y empezamos a hacer una primera entrevista, identificando justamente toda esta parte del neurodesarrollo. Ahí hacemos una primera evaluación que se hace más neuropsicológica, poder identificar cómo ha sido todos estos antecedentes del neurodesarrollo en los niños, para poder ahí sí iniciar con lo que, si me paso aquí enseguida con la otra pregunta, me habla de pruebas o instrumentos neuropsicológicos. Primero hacemos esta evaluación directa, poder identificarlo. Cuando los niños vienen ya con diagnósticos, autismos, trastornos, pues en otros ahí, a partir de ahí también solicitamos igual TAD, resonancias magnéticas, porque hay que poder identificar también más allá. Ahora, voy a aplicar luego una prueba, un instrumento neuropsicológico. El que más utilizo con frecuencia, y me voy aquí adelantándome a lo que me comenta la pregunta. ¿Cuál utilizo con mayor frecuencia? Yo utilizo las pruebas de Wechsler. Por aquí tengo algo, si pueden ver, el WIS. Tengo el WIS 5, lo utilizo bastante. Este WIS 5 y esta prueba de Wechsler va dirigida a los niños. ¿Qué es? Es una escala de inteligencia de Wechsler para niños que van de 6 a 16 años, 14. Me corté un Qué poquito la pena, señal. sí señora, quedamos dice En que la las prueba. pruebas, no, sí señora. Listo, vale. Entonces, ¿qué hace esta prueba? ¿Qué hace esta escala de inteligencia en general? Ella me revisa, entonces, comprensión verbal, ¿cierto? Entonces, tenemos una serie de actividades a realizar. Resulta que esto es una batería neuropsicológica. Unas son pruebas, otros son test, otras son baterías. Esta prueba de Wechsler es una batería, y batería es porque encierra 15 pruebas
para poder evaluar todos los procesos. ¿Qué evaluamos aquí? Comprensión verbal, toda la parte visoespacial, todo lo que es razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Viene también lo que es la parte de poder escalar y sacar ahí el coeficiente intelectual. Cada uno de estos apartados pues empieza a tener actividades. Hago actividades como semejanzas para evaluar comprensión verbal, actividades como decir puzzles visuales o cubos para evaluar lo que es la parte visoespacial. Me voy a razonamiento fluido, vemos aquí que encierra lo que es la aritmética, lo que son pruebas de matrices, de balanzas, y si me voy a memoria de trabajo, que es la memoria que necesitamos para generar esa atención, entonces vamos a encontrar actividades como span de dibujos, letras y números. Bueno, esto es lo que me encierra toda la batería neuropsicológica, es la que más estoy utilizando para identificar las dificultades del aprendizaje en los niños. Pero también hago otras pruebas. Tenemos la prueba de ENI, que es una prueba de neuropsicología directamente a niños mucho más pequeñitos. ¿Cierto? También evaluamos atención, memoria y también las dificultades que se tiene ahora en niños más pequeñitos de 2 a 6 años. Otras pruebas que yo realizo y en estos momentos, como le comentaba, el mapeo cerebral. Esto ya engranándolo y enlazándolo y articulándolo con lo que son las neurotecnologías. Y este mapeo cerebral, como les comentaba, no solamente sino como también estos procesos que encierra la batería de Wechsler, pues también lo puedo sacar ahí, simplemente con ese escaneo general que se hace hacia el cerebro y poder identificar a partir de ahí áreas directas que me están generando la ansiedad, áreas directas donde están las dificultades del aprendizaje y se hace algo mucho más profundo dentro de esta evaluación neuropsicológica aplicada pues con estas pruebas o con estos instrumentos. Esos son los que más he utilizado. Vale, muchas gracias. Yo creo que nos queda entendido. Sin embargo, hacerle esta otra pregunta y es después de usted identificar, en el caso con las pruebas que nos ha nombrado con los niños también, ¿cómo hace usted el seguimiento o la evaluación de los avances pues al momento en el que se realiza esas pruebas? Listo, vale. La batería de Wechsler cabe indicar que se aplica al año. Solamente cada año se le puede aplicar un instrumento de estos a un niño, sea que lo aplique yo, que lo apliquen en otro instituto, o lo apliquen en otro sitio. Si nosotros encontramos un examen de esto, simplemente hasta el año. El mapeo cerebral se aplica cada 6 meses. Ahora, de ahí en adelante, como estas baterías y estos test nos generan resultados, entonces, a generar planes de trabajo, protocolos de trabajo para poder empezar a hacer una intervención directa. A medida que se va haciendo la intervención, entonces se va generando nuevas evaluaciones, pero a partir de las pequeñas escalas que encierra toda una prueba. Esto a partir de las pruebas de niños. Tengo otras pruebas que también he realizado, pero ya va hacia los adultos. Entonces, hay test que también ustedes los pueden encontrar por internet, pongamos el test de MOCA, es una prueba de screening que también evalúa todo lo que es la parte de memoria hacia el adulto. Bien, cuando empezamos a hacer rehabilitación, como estos test o estos screening que se tienen, nos permiten también identificar cómo está la persona, qué tanto si ha sido el avance. Y a medida que se va haciendo a través de esos protocolos, de ese plan de trabajo, desde el resultado de un test, podemos medir esas evaluaciones. Y como les comento, al año o a los 6 meses, dependiendo de la prueba que se aplique, ya poder generar nuevos resultados y poder decir, bueno, efectivamente nos funcionó o no funcionó. Ahora, lo que yo hago desde la neurotecnología, pues como es un trabajo directo hacia el cerebro, entonces hace que procesos que muchas veces se hacen tan extensos desde el trabajo, ya sea de la salud mental, desde las dificultades de aprendizaje, poderlo reducir a menos tiempo. Entonces, a 20 sesiones que yo realice es poder decir que con esas 20 sesiones que he realizado desde la neurotecnología, tener efectivamente ya a lo que se ha logrado y es poder fortalecer aún más los procesos de aprendizaje, si esas han sido las dificultades, los estados de ánimo, ansiedad, depresión y de ahí en adelante. Y esto a partir pues de decir que en esas 20 sesiones
podamos tener efectividad y ya haya un resultado palpable y medible ante lo que se tiene la persona de cómo se inicia hacia su fin. Es lo que yo les podía comentar desde las neurotecnologías, teniendo en base que a 20 sesiones podemos determinar cómo se encontraría la persona. Esto solamente es de la neurotecnología. Ya si hacen consulta directa, pues saben que los procesos son mucho más amplios y todo va hacia el mismo avance que va teniendo la misma persona, de acuerdo pues al plan de trabajo que se tiene. Siempre se tiene un plan de trabajo y un protocolo a seguir a partir de las pruebas. Vale, muchísimas gracias, psicóloga Lady. Y yo pasemos paso al otro bloque, el bloque número 4, que lo compartirá la compañera. Hola de nuevo. Voy a compartir las preguntas del bloque 4, que se basa en la intervención neuropsicológica y la experiencia desde la profesión y su práctica. Que lo que busca es conocer la experiencia concreta de estas intervenciones en contextos educativos. Mi primera pregunta es, ¿qué desafíos ha encontrado al implementar técnicas neuropsicológicas en entornos educativos y cómo ha logrado superar a lo largo pues, de la práctica profesional o bueno, ya siendo como psicóloga, ha logrado superar estos desafíos? Vale, muchas gracias. Bueno, les comento. Cuando empecé a hacer, yo soy neuropsicóloga ya hace 6 años, ya llevo pues bastante tiempo como psicóloga, trabajo, bueno, no solamente como docente en la UNAD, yo hago también consulta directa en 2 consultorios aquí en La Plata y fuera de eso, pues el consultorio que tengo con la parte de neurotecnologías. Antes de aplicar las neurotecnologías y hacer consulta directa, los desafíos sí eran bastantes porque la voluntad que tienen las personas para poder seguir un plan de trabajo, para poder seguir actividades, pues no siempre es la misma. Entonces, cada persona es un mundo diferente y cada persona da un resultado diferente, donde nosotros tenemos que empezar a tener también diferentes estrategias, ya sea que muchas veces las dificultades sean muy similares, pero como todo se hace tan diferente, se hace tan extenso. Ahora, cuando empecé con la neurotecnología y a partir de ahí fue donde vi esa necesidad de poder continuar, entonces hice estudios acerca de la misma neuropsicología y del trabajo, entonces ahora ya aplicando estas tecnologías dentro de la intervención neuropsicológica que yo realizo, pues se hace aún más efectivo ver los procesos como niños pueden enfocar más, tener mayor atención, mejor lucidez desde las diferentes funciones, generar memoria, personas adultas que van con esa pérdida de memoria, poder entonces decir, hemos logrado que reduzca un poquito esa dificultad en la memoria y que no se nos genere el tono Alzheimer, sino poder minimizar cada una y paliar un poquito todas esas dificultades. Entonces se ha logrado dificultades en trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad, depresión, poder decir que se ha mejorado una calidad de vida en, digámoslo así, un 90-95% en las personas que a lo mejor vienen con tratamientos psiquiátricos desde tiempos atrás, lograr que hoy en día entonces disminuyen los medicamentos, dormir por sí solos sin necesidad de un medicamento, sentirnos bien sin necesidad de un medicamento y cómo nuestro cerebro puede producir y seguir generando lo que el cuerpo necesita sin el medicamento. Entonces, es poder identificar cómo a partir de la experiencia que he tenido con las neurotecnologías, pues ha sido positivo en todas estas intervenciones y poder fortalecer. Ahora, desafíos también que se hace es que pruebas. Ejemplo, la que les acabé de mencionar, el Wechsler, que es una batería extensa, son pruebas que se hacen manualmente, yo no utilizo software, no, lo hago todo manualmente, entonces se hace extenso al decir, vamos a baremar la prueba y que me salga como yo quiero para poder dar un diagnóstico acertado hacia la persona. Entonces también identificando y de acuerdo a lo que el niño que yo tengo ahí evaluando, pues me responde hacia la prueba de esta manera, se podrían generar muy buenos resultados. Hay niños
que no logran conectar, que a lo mejor la distracción, la atención, entonces se hace también mucho más extenso el proceso de aplicar solamente una batería, porque son 15 pruebas que se hacen ahí. Esos son así como los desafíos que se tienen, desafíos también que saben que pues en la región acceder a un neuropsicólogo también a veces no es tan fácil y más de pronto para diferentes poblaciones no lo ven tan bien como el hecho de decir poder identificar que mi niño necesita o hay dificultades del aprendizaje y a partir de ahí hacer una intervención, o sea, no lo realizan. Muchos niños que desde el colegio y las instituciones se etiquetan que no puede, no hizo, es malo, es esto y lo dejan hasta ahí. Entonces, ¿cómo poder que también las personas conozcan, ¿no? De que hay dificultades del aprendizaje, que hay que poder hacer intervención a tiempo y que los niños pueden salir adelante, no porque me etiquetaron, el colegio dijo, las profesoras hicieron esto y ya paré de contar y se está presentando mucha ansiedad hoy en día, mucha frustración en los niños porque no se les está poniendo cuidado a estas dificultades de aprendizaje de base que se pueden intervenir desde ya. Y entonces ahora me está generando estados en el ánimo que pues no lo sabía, entonces los hemos visto, niños más irritables, niños que se alteran con facilidad y todo porque podíamos poder ayudarlos a fortalecer más su atención, más su memoria, esa velocidad de procesamiento, ese razonamiento y los están dejando, los están aislando. Entonces sí, hay desafíos que a veces desde las mismas instituciones educativas pues no se fortalece al hecho de decir, bueno, hagamos una intervención directa, qué está pasando y conocer un poquito más sobre todo lo que son los procesos cognitivos, conocer un poco más sobre las mismas, la memoria, la atención y cada proceso que encierra el aprendizaje. Listo, hasta por aquí. Vale, sí, señora. La otra preguntita que le quería hacer es, en casa con un paciente, ¿cuáles son para usted los aspectos pues más relevantes e importantes a considerar para realizar un diagnóstico? Vale, importantes, pues en todo saber conocernos su desarrollo, como les comentaba, ese mismo neurodesarrollo. ¿Cómo poder identificar? Y lo que les comento desde la experiencia, un niño que no gatea, y lo pueden tener el niño que no gatea, presenta dificultades en el aprendizaje. Y son dificultades palpables en el aprendizaje. Niño que cuando llega a la edad de 7 años que entran a hacerle los dictados, confunden las letras, entonces van a ver que intercalan la letra, la P con la D con la B, la dirección de las letras, van a hacer la E y hacen es el 3, ponen las letras o más grandes, los espacios son enormes, se salen de los renglones, entonces, ¿cómo el neurodesarrollo, cómo poder identificar esas primeras etapas en los niños y en las personas, en realidad nos ayuda a comprender aún más qué puede estar pasando? ¿Qué ha pasado en adelante? El contexto, saben que los contextos también son diferentes, tener un niño en cierta institución, en cierto ambiente, su familia, cómo se relaciona, entonces, importante poder conocer a esa persona, conocer al paciente, entonces, cuando me comentaban cómo se hace esa primera evaluación, la primera evaluación es eso, conocer al paciente, conocer más allá de lo que está pasando, de poder hablar con los papás, yo por lo general, primero en una evaluación que hago, en una consulta que hago con un niño, es primero hablar con los papás. Usted sabe que el resultado de lo que hacen los niños no es culpa de los niños muchas veces, sino de cómo está también esos procesos desde la crianza, cómo ha sido todos esos procesos desde el mismo desarrollo. Entonces, lo primero que yo hago es hablar primero con los papás, la mamá, el papá o la primera persona que esté ahí a cargo del niño y que esté involucrada pues en todo este desarrollo, en esta crianza. A partir de ahí, de esos aspectos que ya puedo ya ir observando, ¿cierto? Desde la escucha, desde todo lo que se va interpretando, entonces ya como ahora sí, me vengo y hablo con el niño. Ya puede enlazar el niño, muchas veces es diferente. Una cosa lo que me dice el papá, otra cosa como no ve el niño. Entonces ahí es donde se empiezan a identificar pues todos esos aspectos que son importantes a tener en cuenta para generar las evaluaciones y generar lo que son estas pruebas. Antes de hacer las pruebas, antes de hacer, así sea antes de hacer yo un mapeo cerebral, antes de hacer una técnica de aquí, desde la misma de la neurotecnología, lo primero es estas primeras entrevistas. Papá, mamá, las personas que se involucran con el niño, conocer un poquito su contexto, conocer cómo ha sido ese proceso, el mismo hecho de controló esfínteres, no controló, cómo duerme, cómo me hace esto, lo otro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta antes de empezar como tal una consulta. Y es
en todo, ya seamos clínicos, ya seamos desde la parte educativa, ya sea en cada una de las ramas en las cuales o los roles que nosotros nos vamos a empezar a enfocar desde la psicología, poder tener en cuenta también estos primeros aspectos para todos. Vale, sí señora, gracias. Ahora seguimos con el bloque 5 de nuestra entrevista. Dando continuidad al bloque 5, trabajo interdisciplinar y relaciones colaborativas, me gustaría, psicóloga, que nos dijera cómo articula el trabajo interdisciplinario con otras profesiones, ya sea docentes, terapeutas, orientadores, y qué papel juega la comunicación afectiva con los padres y educadores en el éxito de las intervenciones neuropsicológicas. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Cómo lo articulo? Bueno, así como les estoy comentando a ustedes cuando realizo actividades directamente con los estudiantes, saben, bueno, yo en la universidad, fuera de que listo, sí soy docente de estos cursos, manejo también el componente práctico. Soy la encargada de las prácticas profesionales de noveno y de décimo semestre. Cuando iniciamos toda esta práctica, pues ya es el hecho de ustedes poder decir, ahora qué hacemos, ¿cierto? Ya ahora cuál es el paso a seguir, salimos de la universidad y cuáles son nuestras bases. Cómo a partir de todo lo que he realizado, pues genera también en que les pueda comentar un poco de mi experiencia a los estudiantes y poder decir cómo hacer estas primeras intervenciones, por dónde enfocarnos, qué nos gusta, qué nos llama la atención para ahí decir, listo. Hagámosle, qué roles necesitamos, ¿cierto? Nos faltan más psicólogos en la comunidad, falta más psicólogo clínico, falta más psicólogo involucrado muchas veces en estos mismos aspectos. Entonces, ¿cómo a partir de ahí, pues con esta experiencia yo voy hacia la misma academia? Ahora, también desde los mismos cursos. En estos momentos yo soy directora del curso de psicofisiología y doy curso de psicobiología, todos se parecen, y ahora entramos a ver cómo también desde la parte endocrina, ¿no? Como todas las hormonas y como todo este sistema endocrino ahora se relaciona con la misma parte del estado emocional. Entonces, si me vengo desde la práctica, me puedo dar cuenta, entonces una persona que tiene la tiroides elevada, que me sufre de tiroides, y efectivamente su estado emocional es bien complejo y no se hace una rehabilitación tan rápida a como lo haría con una persona que su estado de ánimo nada más es por X o Y motivos y lo puedo intervenir. Entonces, como es de la parte endocrina, puedo decir ahora, no, hay que ponerle cuidado, que no solamente el curso viene y nos habla de las hormonas, de los neurotransmisores, de todas estas sustancias químicas, porque es que de verdad las necesitamos porque está pasando, no solo en los adultos, miren los niños, cómo se está involucrando también todo esto. Entonces, cómo a partir de la experiencia que tengo, porque tengo a los pacientes de frente y poder decir, nos pasa esto, hay que intervenir en esto, puedo aprovechar para generar esa experiencia hacia los estudiantes y que podamos darnos cuenta de que lo que estamos viendo lo necesitamos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes estaban por allá en primer semestre, vieron los enfoques de la psicología, ¿cierto? Psicoanálisis, la Gestalt, la parte a ver, humanista, el otro es el enfoque, si se me pierde el cognitivo, conductual, bueno, se me vienen todos estos enfoques. Y entonces uno dice, bueno, ¿y estos enfoques ahora qué? ¿Cierto? ¿Cuáles enfoques? Porque una cosa es el enfoque y ahora la otra es el contexto del psicólogo. Estamos el psicólogo organizacional y lo que ustedes me están haciendo, el psicólogo en neuropsicología, y bueno, vienen todos los roles que generamos. Ver estos enfoques, les digo a ellos, como ponernos unas diferentes gafas. Entonces, cada enfoque es como si fuese una gafa, es la forma de ver esas conductas, de ver ese comportamiento. Yo lo veo de una manera diferente si estoy desde el cognitivo y el conductismo, al psicólogo que está desde el psicoanálisis, al psicólogo que está practicando desde esa parte de la Gestalt, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vemos y cómo ahora decimos a partir de lo que yo estoy haciendo de la experiencia? Entonces, ¿para qué me sirve todo lo que estamos viendo desde el programa de psicología? ¿Para qué me sirve todos estos aspectos que muchas veces los vemos allá y allá se quedaron? Entonces, cuando lleguen a la práctica profesional, se van a dar cuenta lo importante que es poder tener ahorita claridad de todos los enfoques de la psicología, porque es que a partir de ese enfoque de la psicología es como yo voy a ver esa conducta. Entonces, diferente, como le digo, si lo ves de la parte humanista, si lo ves del conductismo, si lo ves del cognitivo, desde el sociólogo, hay uno que es el social, se me olvidó el que es más social, que es de los sistemas, el sistémico. Entonces, ¿cómo a partir de cada uno de estos enfoques en realidad los estamos viendo esa conducta? Entonces, como le digo, mi práctica y lo que yo hago desde mi rol de la neuropsicología lo veo más desde el cognitivo y el conductismo.
porque lo veo más palpable, ¿cierto? Si bien puedo intercalar algo del humanismo, porque estoy hablando con la persona, porque desde esa primera evaluación necesito tener esa relación más a la persona, listo, lo podemos a intercalar. Entonces, ahora vemos cómo integramos estos enfoques desde la misma práctica. Entonces, el papel que juega justamente pues esta experiencia es poder dar aún más estas orientaciones de lo que se hace directamente ya con esta teoría que ustedes tienen y que están manejando, pues ya los diferentes cursos y que lo vienen viendo pues durante todo este recorrido en cada periodo académico. Esto no sé si he sido clara a lo que me han comentado. Sí, señora, muchas gracias. Le doy continuidad a la siguiente compañera para que haga el cierre de los últimos bloques. Muy buenas tardes, mi nombre es María Mercedes Garcés y voy a hacer las preguntas del bloque 6 que componen se trata del compromiso ético, autocuidado y proyección profesional. Con estas preguntas queremos abordar el componente humano ético de la labor profesional. La primera pregunta de este bloque es, desde su experiencia profesional y considerando la intersección entre neuropsicología y educación, ¿cuáles considera que son las acciones psicosociales fundamentales que usted implementa o promueve en su quehacer diario? Listo, bueno, desde esta parte y este componente más ético en el que ustedes me mencionan, entonces cabe mencionar que los consentimientos informados son importantes, ¿cierto? En todas las actividades que hacemos. Entonces, todo lo que se relaciona a poder trabajar e intervenir directamente, ya sea individual, grupal, ya sea con comunidades, pues viene primero a tener en cuenta esos consentimientos y esa parte ética, lo importante del secreto ético, ¿no? De lo que nosotros manejemos desde lo más, ya yéndonos a lo clínico, a lo de consulta, como les digo, ya sea intervención individual, grupal, ya sea una comunidad, el cuidado de esa parte ética en ese secreto profesional que nosotros realizamos. Debemos tener en cuenta desde estas mismas acciones que nosotros nos regimos bajo unos lineamientos. Tenemos al Colegio Colombiano de Psicólogos como institución que nos avala en este quehacer ante cualquier actividad que no esté desde esa parte de ese compromiso ético, como lo comentan ustedes ahí, pues ellos nos pueden generar unas causales y poder rechazar ese aval que nosotros tenemos para poder ejercer la profesión. Entonces nosotros generamos siempre en los trabajos unos antecedentes disciplinarios y ahí corremos pues el riesgo, ¿no? Porque son quienes generan nuestra tarjeta profesional. Tener en cuenta también el código deontológico. El código deontológico, si bien también tiene los lineamientos de cómo nos debemos comportar nosotros como psicólogos, independientemente del rol que ejercemos y en el ámbito o el contexto en el que estemos. Entonces, el código deontológico es importante que lo tengan en cuenta. Y hay otras resoluciones que se me escapan en estos momentos que son también importantes y a tener en cuenta en todo este quehacer del psicólogo, dependiendo pues de las actividades que hacemos. Una cosa es lo que podemos hacer a nivel de intervención directa y otra ya grupal. Entonces, esto va hacia esa parte ética. Ahora, lo que yo hago también desde la parte de mi experiencia es generar justamente consentimientos informados en cada actividad que voy a realizar, sea exámenes, aplicaciones de test, aplicaciones de la batería neuropsicológica, la realización de la misma terapia y de los protocolos que se hacen. Porque esto es también cuidarnos como profesionales, el poder indicarles a los usuarios, a los padres más si son menores de edad, el hecho de la intervención que nosotros vamos a realizar y de las consecuencias o no que se van a tener. Entonces, esas serían como las acciones, si es por ese lado que lo podemos encaminar, desde ese mismo compromiso ético, como lo nombran, y ese mismo autocuidado hacia lo que hacemos del quehacer. Entonces, es importante tener en cuenta de aquí en adelante lo que es el código deontológico, que es como ese manual que tenemos para poder desarrollar estas actividades. Ahora, si yo voy a diagnóstica, sabe que pues se tiene el DSM-5 y está el CIE-10 que también lo manejamos, que de acuerdo a ellos pues dan unos criterios para poder decir la persona tiene o no tiene ciertas patologías, ¿cierto? No la vamos a hacer a ojímetro porque simplemente me salió. Ahora, los test neuropsicológicos como el de Wessler, que es una batería bien grande, como les comenté, no me genera un diagnóstico.
directo. Para poder generar un diagnóstico, yo no solamente utilizo esta batería, tengo que también hacer la evaluación, tengo que hacer intervención, ver diferentes factores y a partir de ahí poder decir, bueno, genero, ahora sí, con todo esto un diagnóstico. Ahora, el mapeo cerebral que yo realizo, como es algo que va directo hacia el cerebro y es más enfocado porque me está midiendo y escaneándome el cerebro, él sí me genera directamente un diagnóstico. Entonces, como dos actividades, pues son totalmente diferentes y se hacen también de manera más rápida. Un mapeo cerebral duraría yo 1 hora y me generaría un diagnóstico. Una test neuropsicológico, una evaluación, me puedo durar 3, 4 semanas porque tengo que hacer varias intervenciones para generar ese diagnóstico. Entonces también son consideraciones pues a tener en cuenta. Perfecto. Como segunda pregunta, es cómo se mantiene actualizado sobre las nuevas investigaciones y enfoques en el campo de las acciones psicosociales dentro de la neuropsicología educativa. Y pues, ¿qué recursos o estrategias utiliza para integrar estos avances en su práctica? Ok, vale, entonces yo me la paso también así, estudiando con ustedes, estamos todo el tiempo investigando. Parte de ello, el hecho de que yo tenga ahorita las neurotecnologías, es parte de una investigaciones. Fuera de ello, hago parte del semillero de investigación de la universidad y esto hace de que también integremos aún más cada una de las prácticas que nosotros realizamos. Y como les comentaba, a partir de esa necesidad que se tiene, entonces, como yo llego a un consultorio, trabajo con una persona con ansiedad y se me hace un proceso extenso, ¿cierto? Un proceso que uno dice para que la persona como que logre tener y tener esa parte de voluntariedad, ¿no? De poder llegar y poder hacer sus actividades. ¿Cómo lo hago cuando el proceso se hace extenso? Cuando empiezo a estudiar y empezamos a trabajar, entonces en la universidad también hago parte de todo lo que es la red del neurofeedback y empezamos a estudiar el neurofeedback como herramienta tecnológica hacia ese trabajo directo. Nos dimos cuenta de cómo el neurofeedback en realidad hace un trabajo, mejor dicho, grandioso y súper rápido hacia los procesos cognitivos que necesitamos trabajar, no solamente desde el aprendizaje, porque me fortalece y me rehabilita toda esta parte del aprendizaje, sino como también se interviene y se intercala con lo del estado de ánimo. Entonces, esto, integración y a partir de todos los estudios que se han podido realizar, en los cuales yo me he podido involucrar, no solo en la universidad, sino en instituciones externas, nos dimos cuenta, ¿no?, de la necesidad y es a partir de ahí donde dije, no, venga, me traigo el equipo, hagámoslo y empiezo a trabajar con ellos generando ahorita experiencia. En el Congreso de Psicología que se hizo el año pasado para la fecha de, no estoy segura si fue agosto, septiembre, yo hice una ponencia en el área de neurociencias y mi ponencia fue directamente dirigida a cómo estas herramientas que son relativamente nuevas en Colombia, pues van directamente a hacer un trabajo excelente hacia el estado de ánimo. Me enfoqué más hacia los estados de ánimo con las neurotecnologías porque es lo que también hemos venido recalcando y más que se ha necesitado por necesidad dentro de todos los contextos que se hace. Sabe que a partir del COVID hacia acá, todo lo que se generó en estado de ánimo, pues salió a flote, ¿cierto? Si bien lo veníamos ya trabajando y se venía viendo, no se le había puesto cuidado, apenas hasta ese momento de ahí para acá, lo ven como una necesidad y lo empiezan a trabajar. Entonces, ahora, estas neurotecnologías, como en realidad hacen un trabajo importante en ello, y entonces empezamos a que no se necesite esa medicación constante del psiquiatra que me mantiene todo el tiempo dopado y todo el tiempo como ahí, sino que venga, en realidad hagamos el trabajo porque el cerebro sí puede, el cerebro puede generar a partir de esa neuroplasticidad y de todo eso el cerebro regenera, el cerebro lo hace, entonces ¿por qué no poderlo hacer y lograr que esos estados de ánimo, esa depresión, esa ansiedad, esas personas que generan esas alteraciones en el sueño, todo, hagamos ese trabajo y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Entonces, a partir de todo ese estudio, todo lo que se ha visto, el trabajo con las neurotecnologías. Parte de ello también un efecto que generó el COVID en unas que otras personas es la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, la memoria secuencial. Es un efecto adverso que se vino y dio resultado por el COVID. Entonces, como también se está generando esas investigaciones, que esa memoria de trabajo secuencial, tengo una paciente que es diagnosticada con pérdida de memoria por secuelas de COVID. Entonces eso es lo que estamos trabajando y lo estoy trabajando con el neurofeedback para empezar a generar esa rehabilitación que sea mucho más efectiva.
Eso es lo que yo estoy haciendo desde toda esta práctica y lo que estoy haciendo pues en integrar todo lo que son las mismas neurotecnologías al trabajo neuropsicológico, que en realidad acá en Colombia pues es nuevo, no todas las instituciones lo tienen en estos momentos, por ejemplo, lo que es departamentos de Huila, Tolima, Caquetá, o sea, toda esta zona sur que básicamente es lo que tiene nuestra universidad, pues yo soy la única que en estos momentos tengo el equipo. En estos momentos también la surcolombiana apenas lo está trabajando desde la maestría que ellos tienen, están trabajando con el neurofeedback, pero apenas lo están conociendo. Entonces, es un trabajo que se ha venido realizando. Me voy para el próximo congreso también que va a ser en Cali con otra ponencia en neurociencias, que ahora como la psicología en nuestro programa le está apostando también a las neurociencias y estamos haciendo que el Congreso Internacional de Psicología pues también no solamente de la parte social comunitaria, sino ahora integrar todo lo que son las neurociencias a partir de la misma praxis que se viene haciendo y el trabajo general que hacemos con la red de docentes dentro de unos IPAs que llamamos IPAs de neurofeedback y que trabajamos con los docentes de neuropsicología, psicofisiología, psicobiología y todos los que de ahí en adelante encierran este estudio hacia el cerebro, que es lo que hacemos, estudio directamente hacia los procesos cognitivos. Perfecto. ¿Cómo cuida usted su propia salud mental y emocional en un trabajo que implica contacto constante con problemáticas sensibles de niños, familias y docentes? Vale, eso es importante, no solamente, bueno, este trabajo yo creo que para todos los psicólogos y ahí el lema de cuando etiquetan, ¿no? Al psicólogo que estamos más locos que muchas veces ni siquiera los mismos pacientes y esa locura va también de cómo nosotros nos llegamos a veces a recargar, ¿no? De todo lo que se tiene. Entonces, ¿cómo eso le digo yo? Loco sí, porque igual aprendemos a manejar justamente esa parte emocional y es como poder decir hasta dónde vamos, ¿no? De todo lo que se maneja y no podernos llegar a afectar. Sin embargo, claro está que no somos perfectos, nosotros también nos deprimimos, también generamos ansiedad, también corremos con todo, o sea, no lo somos así como que por ser el psicólogo no le va a pasar nada, está súper bien, no, pero sí es el hecho de aprender a conocernos. Como les comentaba al inicio, cuando aprendemos a conocer esas emociones, a identificar que las emociones nacen con nosotros, que están ahí, que no podemos decir, bueno, nos tomamos esto y borremos a la tristeza y saquemos a la ira de aquí y que se vaya. No, resulta que nacemos con las emociones porque están ahí inmersas y vivimos con ellas. Entonces, ¿cómo aprendemos ahora a gestionar esas emociones? ¿Cómo aprendemos a que ellas no sean las que nos manejen, si seamos nosotros los que las manejamos? ¿Cómo esa parte más racional de nosotros, que es ese lóbulo frontal que me dice, venga, le digo yo a la gente, como tener los pies sobre la tierra? Entonces, ¿cómo decir, venga, es esto lo que debemos hacer? Entonces, a partir de ahí podemos cuidar nuestra salud mental, podemos hacer que muchas de estas cosas que se pueden estar viendo y que son dificultades para muchas personas que a veces puede que nos toquen, que puede que también nos identifiquemos con esos casos cuando los tenemos, poderlos a partir de ahí manejar, no llenarnos de todo eso, sino poder aprender a descargar también todas esas energías que puede que nosotros también, desde diferentes consultas y más desde más lo que es la parte más emocional, no tanto en estos hechos de aprendizaje, sin embargo, pues como desde el primer momento, ¿no? El aprendizaje uno se puede recargar, pero como en consultas que van más hacia los estados de ánimo, recargan. Entonces es el aprender primero a conocernos. Entonces cada uno es qué tanto me conozco, qué tanto sé de mis emociones, qué tanto yo identifico qué está pasando en mí para poder decir, oiga, hasta aquí llego porque no me tengo que identificar tampoco del todo, porque si bien mi paciente puede llorar, pues yo tampoco no me voy a poner ahí a llorar junto con él, sino que venga, ¿de qué manera? Yo también entonces tengo que lograr esa calma, ¿cierto? Logro poder llegar y generar esa parte más humana que necesitamos para poder generar esa conexión con la persona y a partir de ahí poder pues hacer todo ya nuestro trabajo en rehabilitación y de ahí para allá toda la parte terapéutica. Pero entonces, ¿cómo poder primero conocernos? Por eso que les decimos nosotros a los estudiantes, lo importante pues de una sesión psicológica, ¿cierto? De poder también recargar, de poder identificarnos cómo estamos, porque sí vamos a tener pacientes, y me ha pasado con los practicantes, que se identifican. Entonces, si me identifico, digo, hasta aquí llego, yo no puedo atender esta clase de personas, estas ciertas actividades, mire estos casos, porque me pasó, porque es, y yo, pero bueno, lo vamos a tener inmerso. Entonces, ¿cómo a partir, puede que sí, de lo que nos ha pasado, venga, yo logren esto? Ahora, con toda la teoría, con todas esas bases científicas, con todo ese apoyo,
¿cómo voy a ayudar yo a esta persona? Porque es que ahí está la diferencia de nosotros de tener una base ya teórica, de tener un apoyo científico, ¿cierto? Entonces no solamente es venir y llorar aquí con la persona, sino que simplemente ya porque no solamente me conozco a mí, me identifico, sino que ya tengo atrás todo este aporte teórico, ya todo este apoyo de científico. Yo sé que hay neurotransmisores, que por ahí hay unas hormonas que hacen esto, que por acá hacen lo otro, que Julanito de tal me dijo y por allá desde el científico vimos esto. Ah, bueno, a partir de ese apoyo teórico es como yo empiezo a manejar ahora mi salud mental y empiezo a conocerme, a identificar y sé que hasta dónde estoy llegando. Y de esa manera pues se logra lo que son las intervenciones y poder conectar con las personas. Si no, pues entonces uno dice, bueno, la persona va a venir aquí a poner un consejo y todo, pues tenemos el señor de la tienda, ya el padre, el cura, bueno, ellos allá van y pueden darle el consejo, pero hasta dónde desde la parte más científica nosotros como psicólogos podemos hacer ahora esa intervención directa, dependiendo pues de los diferentes casos que se nos puedan presentar. Entonces ahí está el hecho de que cada uno de ustedes, no solamente el asistir, listo, a una terapia para poder ver cómo están, sino empezar a conocernos, empezar a entender que esto de la psicología me está dando bases y me está dando bases para que yo pueda también identificar que puedo tener ciertas dificultades, pero que sé que las voy a poder manejar porque sé cómo está trabajando mi cerebro, porque sé cómo trabajan mis pensamientos. Sabe que el pensamiento puede con todo, entonces, bueno, ¿cómo está trabajando mi pensamiento para poder decir, hasta aquí llego, no me dejo recargar y cuido también mi salud mental? Perfecto. Como última pregunta, psicóloga, ¿qué recomendaciones nos puede ofrecer a nosotros como futuros psicólogos? Vale, pues yo creo que aquí ya les había acabado de dar recomendaciones, el hecho de que sigamos identificando también en cada uno qué nos gusta también de lo que hacen, qué les apasiona de lo que están haciendo desde el programa de psicología. A partir de ahí, de tener ese gusto por lo que se hace, pues vamos a seguirlo estudiando, ¿cierto? Vamos a seguirlo relacionando y así es como vamos a la práctica. El psicólogo cuando sale y ya se vuelve profesional, el plus adicional que se le da a eso el hecho de cómo hace su trabajo de manera apasionada, ¿no? Lo que le gusta, no porque lo hice y ya pare de contar, no. Mire cómo la parte empática que tiene el psicólogo conecta. He tenido pacientes, y los digo por experiencia, donde me dicen, vengo acá, he pasado por tantos psicólogos, pero no, ningún psicólogo me ha gustado, yo con ese no pude hablar de esta manera, con tal psicólogo no me dio como para hablar, no le vi la confianza. Entonces, hasta dónde también esa parte empática y humana que tenemos conecta con la persona, porque es a veces lo que necesitamos, el que la persona pues en realidad, bueno, confíe en lo que me va a decir y que lo que usted me va a decir está pues demarcado desde esa misma ética, pero que yo le estoy dando esa confianza para que la persona pues se abre y me cuente y sea la forma como yo le pueda ayudar. Pero si encuentro psicólogos que no son tan empáticos, que simplemente están ahí pegados entonces al computador mientras están atendiendo, no los miran, no se genera pues esa escucha activa, pues obviamente la persona va a desconectar y va a decir yo a ese psicólogo ya no voy. Yo con este psicólogo ya no. Entonces, ¿hasta dónde poder el decir me apasiona porque venga, estoy pendiente, porque escucho, ¿cierto? Lo que están haciendo desde la entrevista. Ah, bueno, escucho y estoy ahí atento. No estoy haciendo otra cosa, le estoy prestando atención y esa comunicación que no es tan verbal, pues sea como sea, la persona también lo está notando, también lo está viendo y parte de lo no verbal, pues puede que también para nosotros es parte de analizar, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde se identifica esa conexión? Sea individual, sea en grupo, porque ha pasado también que no, que el psicólogo ya no venga a esta comunidad, porque no me envían otro. Entonces, el hecho de poder apasionarnos de lo que estamos haciendo, el que ustedes sigan investigando, que les gusta, una vez salgan y ya empiecen a ejercer, bueno, no quedarme solo con el pregrado, les digo yo a los estudiantes, el poder seguir indagando y dar un plus adicional a un posgrado, que los posgrados es poder enfocarnos ahora sí directamente a lo que de verdad nos está gustando. Entonces, eso es lo que yo he realizado, pues fuera de ser neuropsicóloga, yo tengo una experiencia en gerencia de la salud ocupacional y trabajé también varios tiempo en todo lo que fue el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Di clases en el SENA de la Angostura en seguridad y salud en el trabajo y es algo que también es bonito y es importante porque se relaciona a toda la parte organizacional. Entonces, fuera de irme también enmarcado desde esto, pues soy psicóloga organizacional para poder trabajar directamente hacia el talento humano. Y esto ayuda también a generar esa confianza más hacia las personas, la empatía que se tiene desde los diferentes contextos, sea en el ámbito en el que ustedes se desarrollen, generar esa empatía.
generar esa confianza, que es lo que necesitamos los psicólogos, ante todo, yo creo que ser humanos, ¿no? Ante todo lo que se realiza, que eso es lo que nos va a conectar, no solamente adultos, con los niños, llegar y conectar con un niño ese no es tan fácil también, entonces, ¿de qué manera yo llego y tengo mis estrategias para poder llegarle a los niños, para poder llegarle a los adultos, para poder hacerme entender a niños con autismo, niños con Asperger, niños que muchas veces no me están mirando ni siquiera a los ojos, están por allá en otro mundo? Entonces, ¿cómo hago la conexión para poder trabajar con ellos? Entonces, por eso les digo que les apasione, que a ustedes esto de verdad les guste, seguir indagando, seguir investigando. La psicología tiene un campo muy amplio en todo lo que hacemos. Nosotros podemos ejercer nuestro rol en diferentes lugares, y hablaba yo hoy con unas practicantes, a diferencia de decir un agrónomo listo para allá, no, el psicólogo tiene un campo en todos los aspectos y hoy en día lo necesitamos en todos los contextos. Entonces, por eso es lo bonito que ustedes puedan seguir indagando. Queremos agradecerle, pues de corazón, psicóloga Lady, por brindarnos su tiempo y por compartir con nosotros, pues sus valiosos conocimientos y experiencias. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia en esta entrevista. Sin duda, sus aportes enriquecen profundamente nuestra formación como futuros psicólogos. Gracias por su disposición, su calidez y por inspirarnos a seguir aprendiendo con compromiso y vocación. Esperamos poder contar con usted en futuras ocasiones. Que tengan una excelente noche. No, a ustedes muchas gracias, igual para que lo que les pueda colaborar ahí con mucho gusto. ¿Todos pertenecen al Centro de La Plata? Sí, Sí, todos señora. están aquí. Bueno, mire cómo muchas veces, bueno, si quieren, no sé si cerramos y yo para que se están grabando la entrevista, ¿cierto?